Hermanos, ahora confesemos nuestra fe con el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de la Virgen María, y fue hecho hombre, y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén. Tomamos asiento, hermanos, después de haber hecho las lecturas de la palabra de Dios y la proclamación del Evangelio de este domingo. Nos acercamos siempre con corazón humilde y sincero ante la palabra de Dios, pidiéndole que nos guíe con su sabiduría, que nos ilumine con su Espíritu Santo, para que la palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones. En este domingo también ya estamos muy cerca al inicio del Adviento. Realmente estamos ya terminando este tiempo ordinario de este año y vamos a empezar ya esta espera bonita, ¿no? Esta espera alegre, pero también de meditación, de reflexión, de conversión para el acontecimiento tan importante de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que celebramos la Natividad del Señor. Así que ya vamos acercándonos a ese momento tan profundo de meditación para la Iglesia. Recuerdo a los hermanos siempre estar orando por la Iglesia en toda la tierra, por los hermanos perseguidos. Acordaos siempre de estos hermanos que de los que no se hace eco en las noticias hoy por los lineamientos políticos que hay y que nos rodean. Poca noticia sale acerca de la persecución a nuestros hermanos en Nigeria, en Corea del Norte, en el África subsahariana, en muchos países, ¿verdad?, donde la persecución es fuerte a los hermanos y tenemos que estar orando por ellos. Acordaos también de los hermanos que sufren, de los ancianos, de los enfermos y todos los que están en necesidades particulares. Así que estemos orando por todos los hermanos en todo lugar. Bien, vamos a acercarnos en oración al Señor y luego a meditar en su palabra. Señor, te bendecimos una vez más y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo y que nos guíe a toda verdad por medio de tu palabra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, el Evangelio de Lucas nos ha llevado ahora, ya sabemos, al momento en el que Cristo ya está en Jerusalén, próximo a su pasión, próximo a su crucifixión, pero estando en Jerusalén ocurren unos acontecimientos muy importantes, encuentros muy importantes del Señor, especialmente en sus controversias contra los líderes judíos, ¿no? Contra el Sanedrín, por un lado contra fariseos, por otro lado también contra los saduceos.
Y el Señor claramente les ha mostrado a través de parábolas que ellos han renunciado al designio que Dios tenía para ellos, ¿no? Como pueblo, a ese designio salvador que Dios tenía para ellos como pueblo, pues ellos lo han rechazado al estar rechazando al Mesías. Y el Señor estaba enseñando públicamente en el templo, ¿no? Ya próximo a esta fiesta de la Pascua, que sería su Pascua en la cruz. Y Lucas nos cuenta en el capítulo 21 algo que ocurre en ese momento, en las enseñanzas que daba Jesús en el templo, y cuando está saliendo de allí, pues vamos a ver esa escena en la que estos que le acompañaban a Jesús empiezan a elogiar el templo, ¿no? Ese templo tan maravilloso de Jerusalén. Y esto le da pie al Señor para dar este discurso escatológico, es decir, este discurso en el que Él relaciona una profecía del templo también con las profecías de los últimos tiempos. Así es como empieza el Evangelio, capítulo 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Fijaos cómo inicia esta interacción, esta conversación del Señor con estas personas que no sabemos quiénes son, probablemente discípulos o personas que estaban alrededor de él oyéndole y que elogiaban la grandiosidad del templo. Y para esto realmente tenemos que recordar lo maravilloso y hermoso que era el templo de Jerusalén. Este era el segundo templo, es decir, ese templo que fue reconstruido, ¿no?, con el trabajo de Esdras, de Nehemías, pero aunque esa reconstrucción inicial no fue tan grandiosa, sí lo fue la ampliación y, digamos, el embellecimiento que le dio Herodes, ¿no? Herodes se encargó de expandir el templo y realmente llenarlo de riquezas, de tal manera que el templo en los tiempos del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles era grandioso, era una de las maravillas realmente del mundo antiguo, ¿no? Medía más o menos de largo 480 metros y de ancho 280, ¿no? Toda la explanada del templo con los atrios exteriores, ¿no? Aquí nos dice, fijaos, que los que hacían este comentario al Señor, ellos hablaban de cómo estaba adornado, ¿no? Estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas votivas, ¿no? Y es que muchos de los ricos y de los poderosos hacían ofrendas, regalos como votos al Señor, ¿no? Y estos regalos eran pues carísimos, ¿no? Carísimos, y eran adornos de piedras preciosas, de metales preciosos, ¿no? El mismo Herodes había donado al templo una vid, ¿no? Una vid hecha en oro puro, ¿no? Que de alto tenía como 2 metros, ¿no? Imaginaos, toda una vid de oro puro, ¿no? Y que adornaba partes del templo. Las paredes, los muros estaban llenos de piedras preciosas y oro por todo lado, ¿no? Dice Flavio Josefo que algunos de los que iban hacia Jerusalén, los peregrinos, desde kilómetros podían ver en el día cómo se reflejaba el sol sobre el templo. Veían cómo brillaba. ¿Por qué? Porque tenía tanto oro que eso reflejaba la luz del sol y eso parecía una visión celestial desde lejos. Entonces, podemos imaginarnos la grandiosidad, la fastuosidad que tenía verdaderamente este templo. Y el Señor les dice, ¿no?, en medio del asombro de ellos por el templo, les dice: vendrán días, ¿no?, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, el Señor da una profecía muy clara, concreta, acerca de que ese templo tan grandioso, ese templo que parecía tan solemne, que parecía indestructible, ese templo que parecía tremendo, iba a ser destruido y no iba a quedar
piedra sobre piedra. Y sabemos que esa profecía se cumplió literalmente, ¿no? Literalmente en el año 70, ¿no? Vamos a ir a eso un poco más adelante. Pero esta profecía acerca de la destrucción del templo físico, Cristo mismo la relaciona también con que ahora ese templo físico ya no es el lugar de la morada de Dios. El lugar de la morada de Dios es el templo espiritual, que es su propio cuerpo. Cristo mismo es el templo perfecto donde habita perfectamente la plenitud de la deidad, pero Cristo ya no solamente en ese momento en su carne, sino también su cuerpo místico, que es la iglesia, ¿no? Es el templo de Dios donde Dios habita, donde el Espíritu Santo hace morada y donde se adora perfecta y completamente a Dios. Es la iglesia, ese templo santo donde hoy el Señor mora. No las paredes, sino esa asamblea gloriosa donde Cristo es cabeza y la asamblea, todos los cristianos como piedras vivas, son parte de ese templo vivo donde Dios mora. Bien, la profecía que ahora Jesús va a empezar a describir realmente apunta a los acontecimientos que se cumplieron en el año 70. Es decir, todo lo que vamos a leer ahora y que San Lucas nos narra de boca del Señor son las advertencias de ese juicio divino que sobrevino sobre Jerusalén, especialmente sobre todos los judíos que habían rechazado a Cristo. Y eso es un juicio que estaba cumpliendo las profecías incluso del Antiguo Testamento, donde este pueblo infiel se mantiene infiel e incluso cuando ven a su Mesías, a su Cristo, no le reciben, sino que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y este acontecimiento tan terrible de la destrucción del templo y de Jerusalén fue esa manifestación de la mano de Dios y fue el acontecimiento que marcó la separación total de la iglesia cristiana del pueblo del antiguo pacto de los judíos, como vamos a ver a continuación. Ahora Jesús, fijaos lo que va a decir, ¿no? Ellos le preguntaron, versículo 7, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿No? ¿Cuándo será la destrucción de este templo? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Fijaos, todo lo que el Señor Jesús va a empezar a describir, como he dicho antes, se refiere especialmente a los acontecimientos del año 70 con la destrucción del templo. Pero aún así, ese acontecimiento de la destrucción del templo es un tipo de los tiempos finales y de la venida de la parusía del Señor. Y es también algo que se proyecta en cuanto a las señales que se vivieron, se proyecta las señales que los cristianos van a vivir en todos los tiempos y que se agudizarán antes de la venida definitiva del Señor. Entonces, ante la pregunta de cuándo ocurrirá esto, la pregunta que le hacen estas personas, el Señor no les responde dándoles una fecha ni diciéndoles exactamente cuándo va a ocurrir, sino que, como veremos, el Señor les llama a estar vigilantes simplemente a las señales que van a estar permanentemente en los últimos tiempos. Y lo primero de lo que les habla el Señor es de la aparición de muchas figuras mesiánicas, es decir, de falsos mesías. Y ya en los tiempos apostólicos, ya en Hechos de los Apóstoles, se nos habla por lo menos de algunos. Se nos habla de un tal Judas el Galileo, se nos habla también de Teudas, también de un tal egipcio, y todos estos personajes fueron falsos cristos que aparecieron después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo, y tuvieron sus seguidores, y ellos fueron aplacados por el Imperio Romano por sedición. Incluso mucho tiempo después, hasta el año 132, con la aparición de este Bar Kokhba, ¿no? Que fue otro proclamado por algunos Mesías, otro falso Mesías, que también otra vez pues propició una respuesta violenta de los romanos, ¿no? Entonces,
estas apariciones de falsos cristos acompañaron toda la Iglesia apostólica como profetizó el Señor, antes de la destrucción del templo e incluso después de la destrucción del templo, y por supuesto han seguido acompañando a la vida de la Iglesia hasta hoy. Hasta el día de hoy hay autoproclamados Cristos. Hay por ahí sectas y grupos donde se autoproclaman Cristos y Mesías. Y aunque algunos no lo proclamen religiosamente, en muchos lugares hay algunos, incluso cristianos, que hacen mesías propios de algunas figuras políticas y cosas. Y hay que tener mucho cuidado, porque los falsos cristos y los falsos mesías están allí, y de hecho la aparición misma del anticristo será como la de un falso mesías. Entonces la Iglesia tiene que tener mucho cuidado ante esto que el Señor advierte. Como digo, en primer lugar esto se cumplió en la época de los años 70, pero se proyecta también hacia el final total de los tiempos, a la parusía del Señor. Así que la Iglesia tiene que estar vigilante siempre ante la aparición de falsos mesías, y mirad que no seáis engañados, dice el Señor, porque vendrán muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. No vayáis en pos de ellos, dice el Señor, no los sigáis. El Señor dice, porque cuando yo venga será manifiesto. Todo ojo lo verá, todos sabrán que el Mesías ha venido. Así que vigilantes, hermanos, ante cualquiera de estos engaños que han surgido a lo largo de los tiempos. Continúa el Señor y les dice, versículo 9, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Fijaos lo que el Señor nos está diciendo aquí claramente. En el pensamiento judío, en la teología judía, este tipo de señales como las guerras, las sediciones, las pestes, los terremotos, se relacionaban normalmente con una inminente venida ya del reino de Dios o del juicio final. Pero Jesús nos está diciendo algo diferente aquí. Nos está diciendo que este tipo de señales, como las guerras, rumores de guerra, las sediciones, los terremotos, las pestilencias, señales en el cielo, todas estas cosas es necesario que acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, el Señor Jesús ya nos ha dicho, y como lo han reflejado los otros evangelistas, que estas son señales o dolores de parto. Es decir, todas estas señales no marcan una venida ya inminente, lo que marcan es los dolores de parto, las contracciones previas antes de la venida. Pero estas señales pueden durar siglos, milenios, no estamos hablando de 2 o 3 días. Entonces el Señor nos advierte que el hecho de ver estas señales no nos manifiestan que el Señor ya ahora mismo está viniendo, sino que son señales de que estamos viviendo los últimos tiempos. La Iglesia vive en los últimos tiempos desde la resurrección del Señor. Los últimos tiempos son desde su resurrección hasta su segunda venida. Ahora, que las señales se vayan a agudizar, sí, y vayan a ser cada vez más manifiestas, sí, pero en todos los tiempos la Iglesia ha vivido y vivirá este tipo de señales. Se vivieron en esa época antes de la destrucción de Jerusalén. Se vivieron todo este tipo de batallas, incluso de sediciones y de revoluciones de los mismos judíos hacia los romanos, de peleas y disputas en el mismo imperio, terremotos y señales en el cielo. Y todas estas cosas se vivieron en estas épocas y llegó ese cumplimiento pleno de la destrucción del templo. De igual manera, señales como estas acompañarán la vida de la Iglesia hasta la parusía del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros, la Iglesia? Tener en cuenta que estas señales estarán siempre presentes y que nosotros debemos mantenernos vigilantes ante la venida del Señor. Pero no solamente estarán estas señales externas, sino también las señales contra el mismo pueblo de Dios, es decir, la persecución. Será algo que también estará presente, estuvo presente en aquel entonces
y estará presente hasta el fin. Versículo 12, sigue el Señor. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Fijaos las afirmaciones tan claras del Señor Jesús. No solamente esas señales cósmicas y estas señales universales de las guerras estarían presentes antes de ese juicio y la destrucción del templo y en la vida de la iglesia, como digo, esto se proyecta a la vida de la iglesia, sino que también la persecución. Y de hecho los mismos apóstoles y los discípulos del Señor en tiempos apostólicos experimentaron, como sabemos, gran persecución y aflicción por causa del nombre. Fijaos cómo Jesús dice por causa de mi nombre en dos ocasiones. Es por causa del nombre de Cristo que proviene la persecución. Allí tenemos a Esteban, perseguido y martirizado por los propios judíos, ¿verdad? Perseguido y muerto por los propios judíos, el primer mártir cristiano. Luego tenemos también a Jacobo, el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Jacobo también murió de igual manera, perseguido por causa de Cristo, bajo la mano de Herodes. Después, el otro Jacobo, Santiago, el obispo de Jerusalén, ¿verdad? Él también murió allí, igualmente, por causa y por mano de los judíos. Luego también vemos la persecución, tanto de judíos y de gentiles mezclados, contra las iglesias gentiles que iban naciendo y contra el ministerio de Pablo. Allí tenemos la epístola a los tesalonicenses, por ejemplo, que nos muestra claramente esa persecución que se desata también y esa hostilidad contra la iglesia. Finalmente, también hacia Pedro, ¿no? Pedro tiene que huir y salir de Jerusalén porque ya lo iba a matar Herodes, ¿no? Y es liberado milagrosamente de la cárcel justamente para que no muera y siga llevando el evangelio en otros lugares. La persecución se desató tremendamente y luego ya bajo el Imperio Romano las persecuciones oficiales contra la iglesia, ¿no? Las 10 grandes persecuciones contra la iglesia que terminaron recién en el siglo IV con el edicto de Milán, con Constantino, pero hasta ese momento hubieron persecuciones brutales contra la iglesia. Destacamos la de Nerón, la primera gran persecución en el año 64, donde van a morir como mártires San Pedro y San Pablo, ¿no? Entonces, fijaos, lo que Cristo dijo se cumplió milimétricamente, al pie de la letra. Es decir, antes de la destrucción del templo, la iglesia ya había experimentado gran persecución y martirio. Habían muerto por causa de Cristo muchísimos hermanos. Se cumplió, así como Cristo dijo, si a mí me persiguieron, a mí me hicieron estas cosas, a vosotros también os las harán, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces, el Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo no le ha prometido a su iglesia paz en este mundo, paz en este contexto. Aquí estamos en un campo de batalla, ¿no? No estamos en el jardín de rosas, aquí en esta vida. Aquí tendremos aflicción, tendremos persecución, vamos a ser unidos a la cruz de Cristo en esta vida, para después ser unidos a la gloria de su resurrección. Entonces la persecución, la aflicción, los sufrimientos son parte necesaria de la vida de la iglesia, porque eso es como el Señor en nuestra experiencia vital nos une
a sus padecimientos y a su cruz, en los cuales nos hemos unido en arras en el bautismo, ¿no? A la muerte de Cristo y también a su resurrección, pero unidos en las arras del Espíritu, pero que también en nuestra experiencia de vida que Cristo quiere hacerlo y lo hace, para que estemos unidos verdaderamente a Él. Así que el Señor nos ha dejado claro que en ese momento, para estos hermanos, antes de la destrucción del templo, pero también, esto digo, se prolonga la vida de la iglesia hasta la parusía, vamos a estar unidos de esa forma a Cristo. Pero tengamos en cuenta lo que Jesús nos ha dicho aquí. Esto, la persecución y el martirio incluso por causa de Cristo son ocasión para dar testimonio. Es decir, esa palabra testimonio es mártir, ¿no? El martirio. Para dar testimonio de quién, de Cristo, del nombre de Cristo, del Evangelio. Y cada mártir cristiano que ha muerto y muere hasta el día de hoy, lo hace dando testimonio del amor de Cristo, del amor salvador de Cristo. Y también el Señor nos dice, en contextos de persecución, Jesús mismo nos dará palabra y sabiduría, es decir, Jesús no nos va a dejar solos en ese momento y que nos propongamos nosotros armar argumentos y discursos porque el Espíritu Santo nos iluminará cuando tengamos que dar testimonio de Cristo. Y por eso oremos por la iglesia perseguida y por los hermanos que están dando testimonio con su sangre y con sus propias vidas y su padecimiento acerca de la gloria de Cristo. Y también la promesa maravillosa del Señor, ni aun un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero fijaos, el Señor acaba de decir que vamos a morir, o que los cristianos muchos van a morir por Él. ¿Pero a qué se refiere entonces que ni un cabello perecerá? Pues que la muerte no puede acabar con los cristianos. Que incluso la muerte no puede dañarnos. La muerte no puede dañar al cristiano. Por eso Jesús mismo dice que los que persiguen a la iglesia solamente pueden matar el cuerpo. No temáis a los que solo pueden matar el cuerpo, ¿verdad? Hay que temer a Dios, que Él puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pero los que persiguen a la iglesia, los que están en contra de Cristo, los enemigos de Cristo, aunque terminen con la vida de los cristianos, solamente pueden quitarles el cuerpo, pero no pueden tocar su alma, por lo tanto, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esto es una esperanza maravillosa, ¿no? Es un consuelo maravilloso que en medio incluso de la aflicción y de la persecución, Cristo nos dice, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Confiad en mí. Van a venir estas señales, van a acompañar a todos los tiempos hasta el fin, como ocurrió, digo, en esta época, antes de la destrucción del templo. Y ahora el Señor va a hablar de forma más explícita sobre el juicio que vino sobre Jerusalén y el templo. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, estas palabras, esta profecía del Señor Jesucristo, se cumplió literalmente en el asedio a Jerusalén por el general Tito en ese año 70, ¿no? Nerón, después de su brutal persecución a los cristianos, después en el año 68 murió asesinado, entró el emperador Vespasiano y ya los judíos desde el año 66 estaban como en una especial rebelión y revuelta contra Roma, y de esa manera el general Tito, que es enviado por Vespasiano, inicia un asedio en la ciudad de Jerusalén. Un asedio que fue tremendamente cruel y duro. Lo describe Flavio Josefo en sus escritos y también el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, ¿no? Cuando uno lee la descripción de ese asedio, es verdaderamente terrible, ¿no? Los detalles que cuenta
Flavio Josefo y Eusebio son terribles, ¿no? Y se puede entender cómo las palabras del Señor son tan claras y tan verdaderas, ¿no? Huyan a los montes, les dice, ¿no? Los que estén en los campos no entren ni siquiera en ellas, salgan de allí, porque el asedio a la ciudad fue tan grave que nadie podía luego salir y la gente dentro estaba muriendo de hambre, ¿no? Se describe incluso que madres se comían a sus hijos, ¿no? Fijaos la profundidad de lo que había allí, ¿no? Del maltrato, incluso de la violencia por robar comida a otras personas. Fue verdaderamente terrible lo que ocurrió en Jerusalén, ¿no? Y esta es una manifestación del juicio de Dios hacia un pueblo que rechazó a su Mesías hasta el final, ¿no? Dios los entregó realmente a estas naciones impías, a los romanos, para ser realmente hollados por los gentiles, ¿no? Y como dice aquí, el Señor no quedó piedra sobre piedra porque atacaban los romanos a la ciudad con unas catapultas y también lanzaban fuego y se inició un incendio tan potente en el templo que lo consumió totalmente. No pudieron controlar el fuego. Su intención al parecer no era destruir el templo porque era una maravilla, pero el templo se incendió de una forma tan brutal que colapsó y finalmente tenía tantas riquezas y tanto oro que lo expulgaron de tal manera que literalmente pues no quedaba piedra sobre piedra, de la manera en la que fue saqueado y violentado todo el templo, ¿no? Por robarle los tesoros. Pero algo muy importante, hermanos, que nos cuenta la historia, y aquí Eusebio de Cesarea cuenta esto, ¿no? Él con alegría, ¿no? Y es que la iglesia de Jerusalén, toda la comunidad cristiana de Jerusalén, hizo caso a la profecía del Señor, conociendo las palabras de Cristo y habiendo incluso el obispo y los pastores de Jerusalén, habiendo incluso, nos dice, recibiendo una revelación profética en esos momentos, recordando estas palabras de Cristo, salieron de la ciudad, huyeron a tiempo todos los cristianos, la comunidad cristiana de Jerusalén, y se refugiaron en Pella, ¿no? Que es una ciudad que estaba al norte, y la comunidad cristiana, judeo-cristiana, sobrevivió a todo este impas. Los que quedaron dentro fueron aquellos pues que no eran, ¿no?, cristianos. Así que, hermanos, un acontecimiento importante, o un aspecto, perdón, importante de este hecho de la destrucción del templo, y que los cristianos siempre debemos tener en cuenta, es que esto marcó la separación definitiva entre la iglesia y el judaísmo. Desde ese momento, la separación entre la iglesia como el nuevo pueblo de Dios y el pueblo antiguo que rechazó al Mesías y quedó caduco, la separación entre la antigua alianza y la nueva alianza quedó claramente diferenciada. Porque la iglesia estaba abandonando Jerusalén, la ciudad santa. La iglesia estaba abandonando ese lugar donde estaba el templo físico. Todavía muchos de los judeocristianos acudían al templo, a muchas de las liturgias del templo. Pero en este momento el templo es destruido. Y en este momento el templo físico ya no es más. Y todo fue una transición paulatina, pedagogía de Dios, enseñándoles a ellos que ya el templo físico no era más y que ahora la iglesia es el templo, ahora la iglesia tiene el sacerdocio, ahora la iglesia tiene el sacrificio de Cristo, ahora la iglesia tiene la liturgia, la adoración verdadera. Ya no el templo físico, su sacerdocio, sus sacrificios y todo esto que apuntaba a Cristo ya terminó y por eso ese templo fue destruido. Ahora el templo es la iglesia. Desde ese momento, el judaísmo se volvió un judaísmo solamente rabínico de la sinagoga, ¿no? Ahora los judíos hasta el día de hoy no tienen templo, ni tienen sacrificio, ni tienen sacerdocio, solamente tienen sinagoga y se reúnen a través de la lectura de la palabra, de la Torá. Pero la iglesia es la que ahora es templo vivo de Dios, donde está el sacrificio de Cristo presente en cada liturgia, donde está el sacerdocio de Cristo y de la iglesia presente en la adoración verdadera y donde está también, por supuesto, la palabra de Dios. Entonces la liturgia verdadera, la adoración en espíritu y en verdad, se ha conservado en el pueblo de la nueva alianza, del nuevo pacto, que es la iglesia. Pero los judíos quedaron, como el Señor les dijo, ¿no? El reino ha sido quitado
de vosotros y le ha sido dado a un pueblo, ¿verdad?, que produzca los frutos de él. Así que, hermanos, qué maravilla que es la iglesia ahora, la que tiene y retiene el templo, el sacrificio, el sacerdocio, la palabra, la adoración verdadera. Así que alegrémonos de esa maravilla y que ahora el templo ya no está en un lugar físico, sino que, como dijo Malaquías, ahora se ofrece a mí ese sacrificio en todo lugar. Cada lugar donde la iglesia congrega, ahí está el templo, ahí está el sumo sacerdote, ahí está el sacrificio de Cristo. Qué maravilloso, ¿no? La vida y la realidad de la iglesia. Ahora el Señor terminará dándonos ya unos detalles acerca de cuando sí ocurra la parusía, ¿no? Porque hasta ahora nos ha hablado de lo que ocurrió en los años 70. Ahora versículo 25. Entonces dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando el Señor dice aquí, entonces habrá señales en el sol, nos está hablando el Señor de un intervalo de tiempo grande, porque desde la destrucción del templo que ocurrió en ese entonces, hay un intervalo de tiempo muy grande de la vida de la iglesia, en la que vamos a vivir, como digo, una serie de señales de las cuales la destrucción del templo y esos acontecimientos son un tipo, ¿verdad?, que ahora experimentamos en muchos aspectos de la vida hasta la parusía del Señor, ¿verdad? Pero cuando ya venga el Señor habrán unas señales concretas, ¿no? En el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Y se desatarán con el anticristo persecuciones fuertes contra los hermanos, grandes padecimientos, las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre, pero que Él vendrá con poder y gran gloria, es decir, todo ojo lo verá. Todo el mundo será consciente de que está viniendo el Hijo del Hombre, está viniendo Cristo, ya no como siervo para morir en la cruz, ya no en su humillación, sino en su gloriosa exaltación, como decimos en el credo, y Él vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. En ese momento, dice el Señor, la iglesia, aquellos que hayan perseverado en Cristo, porque por eso el Señor nos ha dicho, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas, ¿no? ¿Perseverancia en qué? En la fidelidad a Cristo. Aquellos que se mantengan o nos mantengamos por su gracia firmes hasta ese momento, levantad vuestra cabeza, dice, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando Cristo vuelva, ese es el momento en el que vamos a poder decir nuestra redención está cerca. Porque en ese momento la salvación nuestra llegará a su total conclusión y realidad. Así que, hermanos, esperemos vigilantes la venida del Señor. Voy a terminar con las mismas palabras que el Señor termina este discurso, pidiéndole al Señor que nos ayude con su gracia para poder perseverar verdaderamente hasta el fin en fidelidad, y esperemos vigilantes y atentos su venida, ya sea que Él venga o nosotros vayamos primero, que estemos preparados para nuestro encuentro con Él. Así termina el Señor, versículo 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de libertinaje, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando,
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hagámosle caso al Señor, hermanos. Vigilemos, veamos por nosotros mismos y velemos adecuadamente. Que el Señor nos ayude y que bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.